Bendiciones, bendiciones. Dios ha puesto en mi corazón de que quiero grabar este audio y quiero hablarles sobre un hombre de que cada vez que leo este libro me llena mucho de inspiración, me llena mucho de ese poder sobrenatural de Dios, y es el profeta Daniel. A pesar de que era un joven aún, era un hombre comprometido con Dios. Era un hombre que buscaba a Dios apasionadamente. Y quiero que nos vayamos a la escritura, al libro de Daniel 6. Y voy a leer el 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y dice el 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. ¿Qué dice la escritura? Dice que había un espíritu superior. Y ese mismo espíritu es el que puede estar en tu vida. Ese mismo espíritu es el que Jesús dejó cuando Él dijo: me voy, pero os dejo el Consolador. Y Él estaba hablando de ese espíritu superior. Él estaba hablando del bendito Espíritu Santo. Y vemos de que ya en Daniel habitaba ese espíritu superior. Ya en Daniel habitaba ese espíritu bendito de Dios. Y vemos de que eso lo puso Daniel sobre todo aquel reino. Vemos que es maravilloso cuando la presencia de Dios está sobre tu vida. Vemos de que eso te pone sobre todo. Vemos de que eso te da sabiduría. Vemos que eso traspasa todo entendimiento humano. Y eso hacía a Daniel diferente a los demás. Eso hacía a Daniel un hombre con convicción. Eso hacía a Daniel un hombre entregado a Dios. Y sigue diciendo la escritura que por hacerle daño a él, muchos de estos sátrapas, gobernadores, se pusieron en contra de él. Porque cuando tú tienes algo de parte de Dios, déjame decirte que se van a levantar obstáculos, que el enemigo se va a levantar. Pero entre más se levanta el enemigo, mayor es la gloria de Dios reflejada en ti. Mayor es el peso de gloria que cae sobre tu vida, que cae sobre los tuyos, porque hay una convicción mucho más allá, que no importa ni la vida, que no importa ni la vida, porque tú estás marcado, porque tú estás designado para algo grande. Y muchas de las veces el enemigo se levanta
de manera que tú dejes de hacer lo que estás haciendo para Dios. El enemigo se levanta cuando ve que tú buscas a Dios. El enemigo se levanta cuando tú tienes una relación estrecha con Dios. Eso le pasó a este joven. Este joven se levantaron contra él. Pero él sabía en quién estaba escondida su vida. Él sabía de que el Dios que él tenía lo podía salvar de toda situación adversa. Él solamente hacía una cosa. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de todo joven, en la vida de todo hijo de Dios. Que haya una aferración, que tú puedas aferrarte a tu Dios, que tú puedas entender que el Dios que tú tienes y que yo tengo es un Dios verdadero. Es un Dios que establece. Es un Dios que en Él está todo. Es un Dios que nunca te dejará de la mano. No importa en la situación en la que hayas caído, no importa en la situación en la que te encuentres, Dios está ahí siempre. Pero había algo poderoso en Daniel. Había algo que tú como joven, que tú como hijo de Dios, tienes que seguir. En Él había un hábito poderoso. Y ese hábito es el de la oración. Dice que él oraba 3 veces al día. Y dice la escritura que era un hombre muy ocupado porque estaba al servicio de un reino. Estaba al servicio de un palacio. Tenía mucho trabajo, pero aún así él apartaba tiempo para Dios. Y dice la escritura que oraba 3 veces al día. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces tú oras a tu Padre? ¿Cuántas veces tú hablas con Dios? ¿Cuántas veces tú te acercas a Él y abres tu boca y conversas con Él? Porque muy difícil será de que podamos decirle a Dios, háblame, cuando tú no hablas con Él, cuando tú no oras, cuando tú no tienes una comunión con tu Padre. Es algo muy difícil que tú escuches una instrucción de parte de Dios. Es muy difícil porque no hay una comunicación. Dios lo que está esperando de ti es que tú tengas una intimidad con Él. Es que si tú dices que Él es tu Padre, tú actúes como un hijo. Porque nadie puede tener una conversación si no hay alguien con quien tú puedas hablar. Para que una conversación se dé, deben haber 2 personas.
Y Dios está esperando esa conversación. Dios está esperando que tú hables. Mira lo impresionante de Daniel. Aunque él estaba amenazado. Y cuando te digo amenazado, es que estaba su vida en juego. Cuando te digo amenazado, es que él podía perder su vida. Y a él no le importaba perder su vida. A él no le importaba perder su vida porque aún así él siguió haciendo lo que él siempre hacía. Dice la Escritura que como de costumbre, él entraba a su recámara y oraba 3 veces al día. Y en esta tarde lo que te quiero decir es que no pierdas el hablar con Dios. Es que tú te acerques más a Él por medio de la oración. Daniel sabía que había una ley, un edicto firmado, y que ese edicto era irrevocable. Y él sabía que su vida estaba en juego. Pero aún así, él siguió orando. Aún así, él siguió adorando a su Dios. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque él sabía que no le importaba perder su vida. Porque sabía que en Dios encontraría su vida. Él jamás dejó de hablar. Prefirió perder su vida a no tener una comunicación con el Dios que da la vida. Y dice que aquel edicto fue firmado y Daniel seguía orando. Y en el edicto decía que no se podía adorar otros dioses. Que nadie podía levantar una oración a otro Dios que no fuera el Dios de este reinado, de este pueblo. Pero a él no lo privó nada. Y dice que entraba a su recámara y oraba como siempre lo hacía. Y el enemigo se levantó y lo confrontaron. Y nadie pudo hacer nada, ni aun el rey pudo hacer nada por él. Y a él no le importaba pagar las consecuencias por desobedecer a los hombres, sino que él, a quien quería agradar y obedecer, era su Dios. Y dice la Escritura entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Es el versículo 16 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo
de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vemos de que no importa lo que el hombre pueda hacer a favor o en contra tuya, cuando Dios ha establecido algo sobre tu vida, ni aún el mismo infierno puede parar lo que Dios ya estableció sobre tu vida. Y dice el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿en quién tú confías? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar tu propia vida por amor a Dios? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar tu vida para tener una comunicación siempre con tu Dios? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificarlo todo por adorar a tu Padre? ¿Estarías tú dispuesto en renunciar a todo lo que el mundo te ofrece? ¿Estarías tú dispuesto a renunciar a todo aquello que te aparta de Dios por estar con Él? Reflexiona y pregúntate, ¿qué estás haciendo para que Dios te escuche? ¿Qué estás haciendo para que el bendito Espíritu de Dios no se aparte de tu vida? ¿Qué estás haciendo para mantener esa comunicación con el Espíritu Santo? ¿Qué estás haciendo para mantener esa comunión con ese Espíritu superior? Con ese Espíritu superior que te hace diferente a los demás. En esta tarde reflexiona y pregúntate, ¿quieres ser como Daniel? Pregúntate, ¿quiero marcar la diferencia en mi iglesia? ¿Quiero marcar la diferencia en el ministerio? ¿Quiero marcar la diferencia en este pueblo, en esta ciudad, en esta nación? Dios te está llamando a que seas como Daniel, una generación diferente. Una generación
que nada te impida adorar a Dios. Una generación con convicción, una generación con una visión definida por el cual Dios te ha llamado. Padre, en esta tarde le doy honra y le doy gloria. Y declaro, Dios, sobre la vida de todo joven que se levanta como una generación llena de ese espíritu superior que tenía Daniel, llena de ese espíritu santo que nuestro amado Jesús dejó como legado, que nuestro amado Jesús dejó para consolarnos, que nuestro amado Jesús dejó para ordenarnos, que nuestro amado Jesús dejó para direccionarnos. Ese Espíritu Santo que nuestro amado dejó para tener comunión con el Padre. Ese Espíritu Santo que nuestro amado Jesús dejó para que tú nos lleves a toda verdad, para que tú nos reveles toda palabra tuya, Dios. Y que en el nombre de Jesús declaro una generación que te busca en espíritu y en verdad. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que entres en una generación que impacte y marque la diferencia. Allí donde estás tú puedes ser diferente. Allí donde estás tú puedes marcar la diferencia. Solo tienes que hacer una cosa: pedirle al Espíritu Santo que llene tu vida y que mantengas una relación continua en oración y ayuno con el Dios Todopoderoso. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios llene de paz tu corazón. Bendiciones.